Antes de comenzar, quería darle gracias al Señor, porque Él siempre está al control y uno siempre le pide al Señor que Él sea quien de alguna manera nos diga si estamos en su camino, si estamos bien. Y desde la primera alabanza, el Señor me mostró el mismo espíritu, estar en un mismo espíritu, y que esta era la palabra que Él tenía preparada para hoy. Así que no me mires a mí, vos que estás en tu casa, escuchá la palabra de Dios. Y quiero comenzar primeramente preguntando si hay alguien que esté por primera vez o volviendo a su casa. ¿Hay alguien por primera vez que pueda levantar la mano? Bienvenido, bienvenida, bienvenido. ¿Cómo los recibe la iglesia? Y si vos estás en tu casa, amén, amén. Esta es tu casa. Seas bienvenido, seas bienvenida. Estás en tu casa como un día me dijeron a mí. Y de ese día entendí que tenía una gran familia. Y vos que estás ahí en tu casa también. Dejanos tu mensajito si es la primera vez que te conectás para poder estar contactándote. Y bueno, para también invitarte y que puedas estar presente acá con nosotros en cada culto alabando al Señor. Amén. El nombre de la prédica. Para muchos, los anónimos. Para Dios, siervos fieles. Y en nuestra iglesia tenemos muchos anónimos. Yo conozco muchos anónimos. ¿Quiénes son esos anónimos? Esos hermanos que por ahí quizás no están en la alabanza, quizás no están predicando por ahora, y por ahora no están en la alabanza, porque siempre debemos ir por más en el camino del Señor. Pero hay muchos que trabajan en el reino, en este cuerpo, en el cuerpo como iglesia, hablo como red de iglesia, porque en todas las iglesias de Red de Salvación, que quizás no son los que más se ven, o los que están expuestos, pero el Señor siempre los expone, y ellos muchas veces no quieren. Yo tengo un montón de hermanos así, y siempre oro por ellos, porque es muy importante. Aquellos que parecen anónimos, pero para el Dios ninguno es anónimo. Siempre están sirviendo, siempre los vemos en Ebenecer, limpiando el camping, pintando ese lugar que Dios nos dio. Siempre los vemos que cuando hay que hacer algún arreglo o hay que ir a hacer a la casa de algún hermano o de alguna hermana, están dispuestos a hacerlo. Amén. Así que ahora les voy a dejar un motivo de oración. Oren también por ello. Oren por toda la congregación. Los anónimos que para Dios son siervos fieles. Antes de comenzar a la palabra central, quiero hacer una pequeña introducción. Jesús, después de haber sido crucificado, después de haber sido sepultado y después de resucitar, se le presentó a los discípulos durante 40 días, después de su muerte. Y ahí Él les da una orden y comienza el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, en Hechos 1:4, no importa, Rochi, si querés lo ponés, en Hechos 1:4 dice la palabra que dice que le da a entender que se queden en Jerusalén, que esperen la promesa que Él le había revelado, que venía de parte de su Padre, que le habían oído por Él. ¿Cuál era esta promesa? El derramamiento del Espíritu Santo, el Paracleto, el ayudador, el consolador, aquel que va a venir a terminar la obra del Señor y a través de quien el Señor nos va a seguir cambiando y nos va a seguir ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga, porque Él sigue perfeccionando su obra en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y vemos que después describe que estaban todos juntos en el aposento alto, que perseveraban en oración, que estaba María y los hermanos de Jesús, pero no habla que en ese momento eran solamente 12, sino que ya ese grupo había sido incrementado a 120. Ya no eran los 12 que habían comenzado. Es lindo, porque quizás
tu principio sea pequeño, pero tu postrer será mayor. Amén. ¿Quién recibe esta promesa? Yo la recibo para mi vida. Yo quiero esta promesa para mi vida y para mi familia. Y yo lo estoy viviendo. Seguramente acá hay más de un padre o de una madre que hoy se gozó en el Señor viendo servir a nuestros hijos. Esas promesas que tenemos del Señor. Hoy muchos jóvenes estuvieron sirviendo en el momento de la guardia. Y hoy estaba mi hijo en esa guardia. Y hoy está mi sobrina por primera vez acá en la iglesia. Amén. Ya no eran 12, sino eran 120. Habían elegido a Matías en lugar de Judas. Y en Hechos 2 viene este derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? ¿Sobre los discípulos? No, sobre los 120. Dice que en cada uno de ellos fueron como lenguas repartidos como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. Vos dirás, ¿por qué Lucho está haciendo una pequeña reseña? Porque vamos a ir a un siervo que para muchos no fue anónimo o dejó el anonimato. Amén. Pedro se pone de pie, cita la profecía del profeta Joel, valga la redundancia, y en esa profecía yo tomé 4 puntos, que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo, del cual ya había venido, que los hijos y las hijas iban a profetizar, que los ancianos iban a soñar sueños, que los jóvenes iban a ver visiones, que iban a haber señales antes que se cumpliera la segunda venida de Cristo, que iba a ser grandiosa su venida para los justos, o sea, para nosotros los justificados, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que aquellos que hoy están por primera vez, o vos que estás en tu casa, solamente para poder recibir la salvación, que es un regalo de Dios, solamente para poder entrar en la presencia de Dios y estar anotado en el libro de la vida, y que cuando Él venga, te vayas con Él, tenés que aceptarlo en tu corazón, reconocer tus pecados, reconocer a Jesús, y Él junto con la salvación derrama ese Espíritu Santo sobre tu vida, porque es don de Dios. Amén. Y cuando se levanta Pedro, muchos pensaban que estaban borrachos, pero Pedro en un momento, en el versículo 38, explicándole a muchos que pensaban que ellos estaban borrachos, dijo: arrepiéntanse y que se bautizaran, que se arrepintiesen y que se bautizaran en el nombre de Jesús, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Y saben cuántos recibieron su palabra? La palabra de Dios. 3.000 personas. O sea que ya no eran 12 ni 120, eran 3.120. Amén. Algunos más seguramente, pero es lo que dice la palabra. En Hechos 3 vemos una sanidad en una de los pórticos de la sinagoga, el cojo de nacimiento. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Muchos fueron testigos de eso. Muchos fueron testigos. En Hechos 4, para ir viendo de cómo crecía la iglesia, cómo va a crecer Rey de Salvación. Amén. Yo lo creo. Y no solamente acá en La Plata, en toda la red de iglesia Rey de Salvación. En Verónica también. Amén. En Hechos 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra también creyeron. Y el número de los varones, acá dice de los varones, y es muy parecida a cuando da de comer con los panes y los peces. Cuentan a los varones y dicen que eran 5.000, o sea 5.000 más, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños. Miren cómo crecía la iglesia. ¿Queremos eso para la iglesia? ¿Lo queremos? 4 o 5 lo quieren. ¿Lo queremos? Vos que estás en tu casa, ¿lo querés para la iglesia? Yo lo quiero. Porque somos todos un cuerpo. Y sos necesario para el cuerpo. Miralo al que está a tu lado y decirle: tu vida me bendice. Ahora miralo y decirle: me voy a esforzar para que mi vida te bendiga.
Amén. Y ahí en Hechos 4, Pedro vuelve a declarar, que dice que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Jesús. Tú eres el único que le entrega la salvación. Y como decía mi hermana ayer, yo no puedo escoger quién es salvo, quién no. Porque la salvación vino para todos. Aquel que lo acepte, aquel que lo reconozca y aquel que lo declare como su Señor y Salvador. Porque dice la palabra que con el corazón se cree, pero con la boca se declara para salvación. Amén. Y ahí en Hechos 4 aparece un tal Bernabé que vende toda su heredad, vende toda esa heredad y lo pone a los pies de los apóstoles. Que yo entiendo en verdad que lo ponía bajo los pies de Jesús. Obviamente con el temor que tenían que tener los apóstoles, los discípulos, de manejar lo que le pertenece al Señor. Por eso siempre oramos por los diezmos y ofrendas y por aquellos de los que están a cargo de ese ministerio. Amén. En Hechos 5 aparece Ananías y Zafira, dos personas que queriendo imitar lo que había hecho Bernabé, pero solo de vista, o sea, no en su corazón, sino solamente con la vista, o para aparentar, mienten en lo que habían vendido la heredad. Y en un momento los discípulos le dicen, pero si era tuyo, no tenías obligación. Pero ¿qué pasó? El querer aparentar, en ese momento hizo que muriera tanto Ananías, y cuando vino Zafira, que se había puesto de acuerdo, dice que cuando oramos en común acuerdo hay poder. Amén. Yo lo creo. Ahora, cuando tu acuerdo es para desobedecer, trae maldición. Cuando vos te pones de acuerdo en hacer algo en contra de lo que Dios dice, es para maldición. Y también te lo tengo que decir. A vos que estás en tu casa también. Entonces, Zafira también cae muerta. Y se hacían muchos milagros y prodigios, dice la palabra. Todos eran sanados. No había uno solo que no fuera sanado. Yo también lo quiero para la iglesia. Que Dios derrame la sanidad de acuerdo a su voluntad. Amén. Y los que creían en el Señor aumentaban más el gran número, así de hombres como de mujeres. Y en otras versiones dice, y no eran pocos. Si hace la aclaración que no eran pocos es porque eran muchos. Pedro y Juan presos, el Espíritu Santo los libera, los vuelven a meter presos. Pedro lo confrontaba, lo querían matar. Y aún acá aparece Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un doctor de la ley. Y Gamaliel dijo, si esto es obra del hombre, se va a desvanecer. Y en el versículo 39 dice, mas si es de Dios, no la podés destruir. No seas que tal vez hallado luchando contra Dios. Qué hermosa promesa. Y acá quiero hacerte el primer punto. Cuando se levanten en contra tuyo, cuando se levanten en contra de tu casa, cuando se levanten en contra de tu familia, de tu ministerio, de tu llamado, de tu matrimonio y de tus hijos, lo único que tenés que hacer es descansar en Dios. Porque no sea cosa que esos que se levantan contra vos se encuentren peleando contra el Dios que te respalda. Amén. Así que deja que Dios pelee por vos. Amén. Este es el primer punto. ¿Quién pelea por mí? Dios. Yo lo único que tengo que hacer, confiar en Dios. Lo único que tengo que hacer, sujetarme a su palabra y ser obediente a su palabra. Y Él se va a encargar. Porque si yo soy obediente, dice que en la obediencia, Él va a reprender al devorador. Y no hablamos solamente en lo económico, porque el diablo viene a matar, a robar y a destruir. El diablo quiere devorar tu casa, quiere devorar tu ministerio, tu llamado. Entonces, acá vemos a un Gamaliel, doctor de la ley, que aún algo, para mí entender, y esto es algo mío, algo en él le estaba haciendo, como decimos, ruidito. Porque dijo, guarda,
no sea cosa que estemos peleando. ¿Y saben qué? Tanto Pedro como Juan estaban gozosos por haber padecido por Cristo. Amén. Uno solo. Bueno, amén. Gloria a Dios. Seguramente todos padecemos por Cristo. ¿Has padecido por Cristo? Pero en ese padecimiento, ¿te has quejado o ha salido gozo en tu vida? Yo muchas veces me he quejado. Para no acusar a nadie, yo muchas veces me he quejado. Vos que estás en tu casa, cuando tenés que padecer por Cristo, ¿te quejás? Yo mucho tiempo me he quejado. ¿Y saben qué? He aprendido a cambiar de oración. A decirle, Señor, gracias. Gracias por las pruebas, gracias por las tribulaciones. Porque seguramente mayor es el peso de gloria, mayor es la bendición que vos tenés preparada para mi vida. Por eso el enemigo intenta robarme el gozo. Por eso el enemigo quiere que yo esté atribulado, que esté probado, que esté cansado, que esté perturbado. Pero dice el Señor que Él es el que va a traer paz a mi corazón. Amén. Y acá sí, vamos a comenzar en Hechos 6 y les voy a presentar a este hermoso hermano en Hechos 6, donde empieza algo muy lindo en la palabra que dice, en el versículo 1 de Hechos 6, dice así, en aquellos días, multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amén. Vamos hasta el 3, por favor. Y dice, buscad pues, el 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Amén. Muchas veces en el anhelo, que no está mal, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Todos queremos, quizás, o tenemos ese anhelo de querer ser pastores, de querer ser pastor. Ahora, no sé, una iglesia llena de pastores, pero qué importante que tu manera de pedir sea de otra manera. Señor, utilízame en el lugar donde vos necesitas. Señor, si hay un don que no lo tiene la iglesia, yo lo quiero. No para que digan ni me reconozcan, sino para poder bendecir a tu cuerpo. Porque todos entendemos de él. Se viene la elección de los 7 diáconos. ¿Cómo tienen que ser los 7 diáconos? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿De qué se iban a encargar? De alimentar a las viudas. ¿De qué se iban a encargar? De preparar las mesas. ¿Por qué? Porque los discípulos seguían predicando. Ahora, si nosotros queremos que nuestra iglesia se multiplique, se expanda, como es el lema, porque el año no terminó, y tenemos un lema de expansión y multiplicación, y yo se lo sigo proclamando y se lo sigo pidiendo al Señor, y que mis ojos lo van a ver, pero ¿estamos dispuestos a atender a las viudas? ¿Estamos dispuestos a, no, quizás, hacer un trabajo que no se ve? Por eso el título es Los Anónimos, que quizás no se ven en la congregación o no son reconocidos, pero yo conozco muchos hermanos y hermanas que son reconocidos ante los ojos de Dios. Y son desafiantes para mi vida. Siempre están ahí. Muchos no lo ven, pero empezá a mirar. ¿Está dispuesto a esto? ¿Está dispuesto a tener buen testimonio? ¿Está dispuesto a estar lleno del Espíritu Santo? ¿A crecer en tu relación cada día con el Señor? ¿A que cada día ese don del Espíritu Santo que vino, una medida, dice el Señor,
a llenar esa medida, a que tu copa esté rebosando, como muchas veces cantamos, que ese aceite rebolse mi copa, que la rebalse, vos que estás en tu casa. Y muchas veces he escuchado a hermanos, y muchas veces he tenido ese amor, pero con amor le he preguntado, porque ¿cuántos de acá, no levanten la mano, han dicho, a mí no me visita nadie, a mí no me viene a ver nadie a mi casa? ¿Pediste que vaya alguien a visitarte? Ah, no, pero yo quiero que venga el pastor. ¿Por qué desechás o das por menos la visita de un hermano que tiene el mismo Espíritu Santo que el pastor? Porque muchos quizás no dejaron, acá no pasa, pero muchos quizás dejan la iglesia porque el pastor no lo visitó. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿A cuántas personas visitaste esta semana? ¿A cuántas personas le mandaste un mensajito? Porque es más fácil pedir. Pero el Señor dice que la bendición está en dar. Que mejor es dar. Y acá hay una persona que ya seguramente se habrán dado cuenta de quién estoy hablando. Que fue escogido por su buen testimonio y por lleno del Espíritu Santo. Y cuando fue escogido para esa tarea no se quejó. No dijo, no era lo que yo quería. Porque muchas veces tenemos esa lucha entre nosotros, en la carnalidad. Quiero servir a Cristo a mi manera. Quiero servir a Cristo a mi forma. Cuando Dios me pide obediencia, no, ya ahí no quiero servir. Cuando Dios me pide, anda acá, no, acá no, yo quería ir allá. Ahora, ¿dónde está la bendición? ¿En lo que dice Dios o en tu sentimiento, en tus emociones? ¿Dónde está la bendición? En lo que Dios te dice. Amén. En el versículo 5 dice, y acá aparece, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero acá empezamos. Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban dijo sí. Dios te ha inquietado y te ha dicho, te quiero que hagas esto y no lo has hecho. ¿Querés servir a Dios y vas a tu intimidad, te arrodillás, le pedís a Dios que te use, le pedís a Dios que querés predicar su palabra, le pedís a Dios que querés que personas se conviertan a través de tu vida, siendo canal de bendición de su palabra? Pero cuando Dios te dice, cerrá un ratito antes, o trabajá un poquito menos, porque necesito usarte, ahí le empiezan los peros. No, pero tengo que hacer horas extras. No, pero tengo que hacer adicional. No, pero tengo que hacer cores. Yo hablo por mí. En este tiempo el Señor me ha enseñado y me sigue enseñando a ser buen administrador. Y al Señor le dije, Señor, yo tengo que vivir con un sueldo. Y vos te vas a encargar de mi economía. ¿Pero qué dice el Señor? Buscá primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Amén. Es una hermosa promesa. Y buscar el reino de Dios y su justicia es obedecerlo. Obedecerlo en todo. Reconocerlo, como compartió nuestro hermano, que no solamente con nuestra adoración de la boca, sino con nuestra adoración, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Pero también en preocuparte con lo que el cuerpo necesita. Queremos que la iglesia esté llena. Queremos que cada vez vengan más hermanos nuevos, porque Él traerá con lazos de amor a aquellos que han de ser salvos, dice la palabra. Yo lo creo. Pero, Señor, prepárame para estar atento. Porque quizás muchos decimos, yo quiero ser como Pedro. Porque muchas veces tenemos una identidad, pero muchas veces decimos, yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser como Pablo. ¿Cuántos quieren ser como Esteban? Amén. Amén. Gloria a Dios.
Esteban estaba lleno de gracia, dice en el versículo 8, lleno de poder. ¿Y saben qué? Mientras Esteban se ocupaba de las viudas, de la mesa, dice que hacía grandes prodigios y señales entre todo el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Qué importante este Esteban. En el versículo 9, querían disputar contra Esteban, dice la palabra. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. El 10, por favor. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, no van a resistir la presencia. Pero no porque seas Lucho, porque seas Natalia, Víctor, Rochi. No, porque es la presencia de Dios en tu vida. ¿A qué te estoy alentando? A que te llenes del Señor. Muchas veces yo he visto a hermanas que están a cargo de la adoración y más de una vez que su voz no podía más, que estaban mal, pero sin embargo venían acá arriba porque sabían y aprendían que dependían de Dios. Y vos veías que la alabanza, la adoración nos llevaba a la presencia de Dios y la unción del Señor descendía. Y esa hermana bajaba y seguía difónica. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que tenía Esteban. Y así se los quiero presentar. Lo llevan al concilio. Testifican en contra de él en el versículo 13 con falsas acusaciones. Qué parecido, ¿no? A muchos hemos visto que hijos de Dios que lo acusan falsamente. Seguramente acá también hay muchos que fueron acusados falsamente. Y muchas veces reaccionamos a esas acusaciones. Muchas veces, no, esto lo arregla Lucho. Esto lo arregla la manera de Lucho. Pero Dios no quiere eso. Dice que el rostro de Esteban era como el de un ángel. Y yo le decía, Señor, yo quiero eso. Bueno, ¿sabes qué? Llénate de mi Espíritu Santo. Señor, ¿cómo hago eso? Crecer mi relación conmigo. Todas las mañanas buscame. Buscame a la tarde, buscame a la noche. Crecer en la relación conmigo. Crecer en la relación los unos con los otros. Juntate en los grupos de vida, porque tus hermanos te van a bendecir, Lucho me decía. Así que esta palabra primero fue para mí. Si hoy estás necesitando y tu Espíritu Santo quizás está como un pábilo humeante, porque en el tiempo de pandemia que Dios nos permitió y damos gracias por poder transmitir, por poder compartir los grupos de vida por WhatsApp. Pero hoy es un tiempo donde el Señor te está desafiando. Querés ver milagros, prodigios. Querés ver que Dios te use, que estés lleno del Espíritu Santo. Empezá a congregarte. Vení a la iglesia, vení los domingos. Congregate presencialmente en el grupo de vida. Alabá junto a tus hermanos en el común acuerdo. Porque eso es lo que Dios nos dio como iglesia. Son herramientas. Porque en Mateo 23 dice que no dejemos de hacer lo que hacíamos. Y era una acción también para nosotros en este tiempo. No dejemos de hacer lo que hacíamos. Gloria a Dios por lo que hoy tenemos, pero no dejemos lo otro tampoco. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a empezar un grupo de vida presencial? Bajaron mucho la mano. Y acá comienza el martirio, de alguna manera, de Esteban. Y me quiero centrar donde él empieza a contar desde el Antiguo Testamento y llega a presentar a Jesús. ¿Cuándo? Cuando era golpeado. ¿Cuándo? Cuando era blasfemado. ¿Cuándo? Cuando era acusado. ¿Cuándo? Cuando su vida corría peligro. Y hoy ninguno de nosotros corre riesgo de que nuestra vida corra peligro. Oramos por la paz mundial en Ucrania, en Rusia, y por los hermanos que se afirmen en la fe. Ahora, ¿pensaste en algún momento cómo está tu fe?
realmente, si vienen tiempos de persecución, de tribulación, como habla la palabra, estás firme. Quizás esta pandemia nos enseñó algo, que Dios es mayor que cualquier enfermedad, que Dios es mayor que cualquier virus. ¿Saben por qué? Porque un día me paré en mi casa, la miré a mi esposa y no es que no la ame y que no ame a mis hijos. Esto es una revelación que tuve yo un día cuando se me cruzó una 4x4 y me choqué en una 4x4 a 100 kilómetros. Fue la primera vez que le dije esto a mi esposa. Y si yo me hubiera muerto, yo sé dónde iba. Ahora, ¿vos estás seguro de tu salvación? A vos que estás del otro lado, ¿estás seguro de tu salvación? Porque ¿saben qué? Yo soy un hijo de Dios y yo lo creo. Y yo creo que soy un hijo de Dios y lo entiendo así. Estoy seguro de que soy un hijo de Dios. Ahora, ¿saben qué? También estoy seguro que la muerte tiene autoridad para matarme, pero no para llevarme. Y muchas veces de esto no se predica. Pero yo quiero decirte algo. La muerte te va a matar en algún momento. A mí también. Y no estoy declarando maldición sobre tu vida. Estoy diciendo una realidad. Ahora, ¿estás seguro a dónde vas? ¿Estás segura a dónde vas? ¿Sos salva? ¿Sos salvo? Ese va conmigo. Gloria a Dios. No, seguramente mis hermanos, que son preguntas difíciles y que quizás ahora Dios te está haciendo pensar como me estuvo haciendo pensar cuando yo preparaba esto y Él me decía, pon esto, pon aquello, pon esto. Y me preguntaba primero a mí. ¿Y saben qué? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ir al versículo de Hechos 7:54. Y dice, oyendo toda la predicación de Esteban, porque antes de su muerte, porque todos sabemos que Esteban terminó muerto, y aquel que no sabe, lleno del Espíritu Santo, escogido, terminó muerto y fue el primer mártir de la iglesia primitiva, de esa iglesia que se juntaba y compartían lo que tenían, de esa iglesia que se juntaban, compartían salmo, visión de aquel que lo tenía, muy parecido a nuestro grupo de vida. Uno trae la alabanza, uno trae la palabra de ofrenda, uno trae la palabra de intercesión, uno ora por el plan Andrés, uno comparte el estudio bíblico que tenemos como iglesia. Qué importante, muy parecida, ¿no? Nuestra iglesia a la iglesia primitiva. Y yo sé que acá hay muchos Esteban. Acá hay muchos Esteban que trabajan y entendieron que la gloria es de Dios. Que no le importa si son reconocidos, pero Dios los expone. Y tengo amigos que muchas veces Dios me hace exponerlos, pero no porque yo los quiera que lo aplaudan, sino porque Dios me dice, ¿lo viste lo que estaba haciendo? Y dice que después que Esteban predica, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. 55. Vamos a ir hasta el 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Iglesia, vos que estás en tu casa, si fuiste acusado, si fuiste blasfemado, si fuiste maltratado, aún si sufriste cárceles y no eras culpable, quiero decirte esto. Hoy los cielos están abiertos y papá está atento a tu oración. Para tu vida y tu familia, los cielos no están cerrados. Un día lo recibí en mi corazón. Y dice, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Arremetieron contra él. No podían escuchar la palabra de Dios.
No querían cambiar su manera de vivir. No querían dejar el pecado. No querían sentirse acusados. No querían sentirse expuestos. Porque muchos eran doctores, conocedores y practicaban, según ellos, la ley. Yo no lo voy a juzgar porque son el pueblo escogido de Dios. Yo no me voy a meter con lo que es de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Todos conocemos a ese Saulo, ¿no? Gloria a Dios por Pablo. Seguimos. Dice, y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Uno más, por favor. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué la palabra clara que duerme Esteban? Porque duerme en la presencia de Dios. Él sabe quién es el Dios que un día vino a su vida. Porque a vos que estás en tu casa y a vos que estás acá, vos no aceptaste a Cristo. A Dios le plació tu vida. A Dios le plació escogerte, elegirte y justificarte. Y si hoy estás acá, es porque hay propósito. Y acá quiero comenzar esta parte, esta pequeña reflexión. Muchos estaban enfurecidos con Esteban. Crujían los dientes. Hay gente que cruje los dientes cuando te ve. Hay gente que te blasfema, que te carga, aunque padeces en tu trabajo por ser cristiano, por ser un hijo de Dios. Te acusaron, mintieron. Yo lo padecí. Yo lo padecí. La presencia de Dios inquieta. Y seguramente yo no estaba como Esteban, pero mi pequeña presencia en Dios inquietaba. Pero hoy anhelo más de esa presencia de Dios. ¿Y saben qué? Cuando caí de rodilla, mi primera oración, ¿saben cuál fue? Vos sos mi papá. Vos sos mi papá y vos te vas a encargar. Vos sos mi papá y vos te vas a encargar de esos Saulos. ¿Cuáles son esos Saulos en tu vida? El que te hizo caer de rodillas y sacó la mejor adoración e intercesión a Dios. Porque ¿saben qué? Mi primera oración e intercesión no fue la mejor. Yo quería que haga como hizo con Elías, que caiga un rayo, ¡plum!, y lo explotara. Ah, ¿soy el único? ¿Cuánto oramos? De acuerdo a la palabra decimos, Señor, vos sos mi juez, vos sos mi abogado, yo voy a estar quieto, quiero saber que vos sos Jehová, pero dentro de nuestro corazón, que caiga un rayo y lo explote. ¿A mí solo me pasó? Bueno, pero en cambio Esteban no solamente tenía un corazón de servicio a las viudas y a servir a Dios, sino que enseñaba, tenía sabiduría y tenía un corazón tocado por Dios y por el amor de Cristo. ¿Y saben qué? Después que lloré así, pasó algo tan fuerte en esas dos personas que me hicieron mal o que me blasfemaron, que ahí sí caí de rodillas y salió mi mejor adoración. Dije, Señor, te pido misericordia por sus vidas y por lo que están padeciendo en este momento. Te doy gracias porque tú me guardaste de toda acusación. Y con esto quiero ir terminando. Quizás la gente perdona si le piden perdón. Pero acá vemos una segunda clase de perdón de parte de Saulo, de parte de Esteban, perdón. ¿Por qué? Porque él dice, él los perdona antes que le pidan perdón. Muy parecido a Jesús, ¿no? Jesús, pues, dijo también, perdónalos, no saben lo que hacen. Quizás fuiste traicionado, quizás fuiste acusado, quizás fuiste perseguido, sos perseguido, blasfemado.
o injuriado o injuriada ahora. Quizás te lastimaron o estás siendo lastimada ahora o lastimado ahora. Quizás hasta abusaron de tu vida. Abusaron o estás siendo abusada. Quizás tu corazón fue roto o está siendo roto. Quizás hasta estás pensando en dejar de servir a Dios. Quizás hasta te parece que el precio de servir a Cristo o de seguirlo es muy alto por lo que estás padeciendo. ¿Cuáles son esas piedras? ¿Cuáles son esas piedras que hoy están en tu vida? Pero no piedras con las que tropezás, sino esas piedras que te pegan. Acusaciones, te tratan mal, te hacen creer que no servís para nada, te hacen creer que sos un inútil o una inútil. ¿Estás dispuesto a hoy a que tu corazón, si está así como este puño cerrado, porque mi corazón un día estuvo así, no solamente abrir tu mano, sino abrir tu corazón a perdonar y hacer esa oración como Esteban? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y quiero que ahí donde estás, tomes la actitud de Esteban. Cuando te persigan, rodilla. Cuando te mientan, rodilla. Cuando más fuiste atacado, cuando más mintieron, cuando más te acusaron, fue cuando más inclinabas tus rodillas. Los verdaderos hijos de Dios, hijas de Dios, no se defienden. Doblan rodilla porque saben que Dios los defiende. Amén. Yo lo creo. Padre, tú eres justo. Tenemos un papá que es justo y que va a defender nuestra causa. Dejás que sea Jesús el que te defienda. No busques defenderte. Consciente en tu muerte. ¿Te quieren ver muerto? Rodilla. Ponete de rodilla. Orá. Orá. Porque qué fácil es orar por los que te bendicen. Qué fácil es orar por los que te aman. Pero Dios nos llama a orar por los que nos maldicen. ¿Y saben quién consintió la muerte de Esteban? Saulo. Y yo muchas veces a Saulo en Hechos 8:1 dice, yo mucho tiempo escuchando ese versículo, dejá la plaquita esa. En Hechos 8:1 dice así, Saulo estaba consintiendo en su asesinato, dice mi versión. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y excepto los apóstoles, todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. ¿Dónde? Donde iban a ser testigos. Todo estaba parte del plan de Dios. Tus persecuciones son parte del plan de Dios. Tus atribulaciones son parte del plan de Dios. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Cerrá tus ojos ahí donde estás, iglesia, y vos que estás en tu casa. Saulo consintió la muerte de Esteban. ¿Y saben qué? En esta semana recibí algo de parte del Señor tremendo. Que muchas veces vemos a un Saulo que sí consintió la muerte de Esteban. Pero no vemos un Esteban que lleno de fe y que con su comportamiento le predicó a Saulo. ¿Estás dispuesto a predicarle a tus Saulos? ¿Estás dispuesto a ir a buscar a esos Saulos en tu vida? ¿Qué pasa si mañana entra tu Saulo por la puerta? ¿No lo vas a recibir? Si nos llenamos la boca hablando de amor, de aceptación y de perdón. ¿Qué pasa, Lucho, si mañana entra tu Saulo por esa puerta? Le tengo que dar la gloria a Dios. Y lo tengo que recibir. Aceptarlo, amarlo y perdonarlo como fui perdonado. Son los pilares de nuestra iglesia. Esteban estaba de rodillas.
y clamaba a fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. La respuesta a todos tus enemigos es estar de rodillas. Las respuestas a todos tus problemas es que hace mucho no te arrodillas en la presencia de Dios. La respuesta es que te empezaste a enfriar en las cosas de Dios. Pero hoy podés nuevamente estar en la presencia de Dios. Y a vos que estás en tu casa y toda la iglesia me acompaña, vamos a hacer una oración aceptando al Señor en nuestro corazón. Si nunca la hiciste, toda la iglesia te va a acompañar. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Primeramente vamos a reconocer a Dios. Amén. Padre amado, Padre bueno, Príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores. Jesús, hoy te reconozco como mi Señor, Salvador, sanador. Jesús, hoy reconozco